Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas caras conocidas y caras nuevas. Esta es otra de las actividades de los amigos uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Veo caras también que han visitado la Universidad Hebrea, que han estudiado en la Universidad Hebrea. Y bueno, nuestra idea es, cuando vienen profesores, investigadores de la Universidad Hebrea, hacer una gira por Montevideo, por el público de la colectividad, fuera de la colectividad, ministerios. Hemos traído a lo largo de estos últimos años, 5 años que estamos en esto, hemos traído desde investigadores del Parkinson, pasando por expertos en educación, expertos en Kabbalah. La verdad que hemos abarcado bastante de los ámbitos y cada tanto queremos traer también algún buen libro, y da la casualidad que es la segunda vez que vamos a presentar acá, en forma exclusiva para el Uruguay, un libro de nuestro querido amigo Julián Schwindelman. Hoy tenemos el grato honor de contar aquí, a mi derecha, con el profesor René Fuentes. Tienen algo en común ambos. Nacieron en el año 1969. Se ve que fue una buena generación. A Julián le hemos presentado hace un par de años la magnífica producción que hizo sobre Wagner. Y bueno, les voy a contar un poquito quién es Julián Schwindelman, para los que nunca lo escucharon. Primero que nada, obviamente, agradecimiento a la Universidad Ort, a Charlotte. Tenemos el orgullo de tener a su marido José. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Adventures, que nos proporcionó la forma en que Julián vino de Buenos Aires, y al Hotel Dazzler, que nos dio la noche para que Julián pueda quedarse con nosotros esta noche. Son todos amigos a lo largo de los años y bueno, queremos fomentar la cultura y difundirla, el desachate. Les cuento un poco quién es Julián. Julián es escritor y analista político internacional especializado en asuntos del Medio Oriente. Es autor de 3 grandes obras. Una es Roma y Jerusalén, la política vaticana hacia el Estado judío. Otra es Tierras por paz, tierras por guerra. Y otra es la que hablábamos hace un ratito, Triángulo de infamia, Richard Wagner, los nazis e Israel. Julián dictó conferencias sobre actualidad política internacional en casi toda América Latina y es frecuentemente entrevistado por la prensa de la región. Sus artículos han sido publicados en La Razón de España, El Nuevo Herald de Estados Unidos, Clarín de Argentina, El País de Uruguay, La Prensa de Panamá y Página 7 de Bolivia, entre otros. Es columnista en Infobae y bloguero de The Times of Israel. Se formó académicamente primero en Argentina y obtuvo su máster en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En principio, un aplauso para Julián por estar con nosotros. Como panelista, y cuando le pregunté si quería ser panelista en la noche de hoy, me dijo que se sentía orgulloso de poder hacerlo. Está conmigo el profesor René Fuentes. René Fuentes es poeta, es narrador, es dramaturgo, nació en Cuba, desde el año 96 vive acá en Montevideo, se casó con una uruguaya, es escritor de varias obras y fue laureado internacionalmente. Profesor de redacción en la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Ort, Uruguay. En 2002 le fue otorgado el Premio a la Excelencia Docente. Ganador de varios premios literarios en Cuba, en Uruguay y en Argentina. Ganador del Premio Internacional de Poesía Blas de Otero, Villa de Bilbao, en lengua española, por su libro de poesía inédito, Guitarra del Mesón. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. En principio, lo que les voy a proponer de lo que voy a leer es una lectura justamente de los aspectos de contenido y forma del libro y sobre todo tratar de compartir impresiones, ¿sí?, de lo que allí leí. Edmond Jabès, un judío egipcio que fue uno de los más importantes poetas franceses de la segunda mitad del siglo XX, escribió en uno de sus versos más memorables: leo y releo el libro que voy a escribir. Y es precisamente desde la lectura de este libro, como de tantos otros valiosos también, donde otra vez ese acto que previamente parece absurdo
continuar la lectura de un libro que todavía está por escribirse, alcanza su mayor y mejor valor. Porque se lee para conocer, para aprender, por entretenimiento incluso, pero se lee también para, como este libro y otros ofrece, encontrar la posibilidad de rememorar y ampliar el proceso continuo y siempre significativo del acto de recordar, evocar, desde el conocimiento, aquello que queda, está y es memoria. Y mayor sentido tiene el acto de rememorar y discurrir, y el discurrir continuo de la escritura, cuando lo recordado es una historia familiar de envergadura cultural. El subtítulo del libro dice, muy acertada la elección, abro paréntesis de ese subtítulo, el subtítulo del libro dice literalmente que se trata de la historia de una familia árabe judía, es decir, de manera opuesta al título, evita cualquier tipo de expectativa sobre lo desconocido o resguardado detrás del suspenso, para decirnos que el libro ofrece una historia familiar, una historia entre tantas historias que se integran a relatos y correlatos de esa historia con mayúscula, de la que todos tenemos una versión, una pertinencia, un modo incluso de reconocernos y de reconocer la existencia de los discursos propios y ajenos de su configuración. Pero esta historia familiar, desde el subtítulo, ya propone una trama singular, compleja, amparada incluso en la realidad más pública y actualizada, para marcar algunos significativos ámbitos convulsos y una y otra vez históricamente no resueltos. Los vínculos entre árabes y judíos, o más precisamente, la aceptación de una identidad judía dentro de un contexto árabe. Eso que este subtítulo y la realidad de esta familia de inmigrantes, finalmente asentada en Uruguay, viene a marcar un punto de observación diferente. No se trata únicamente de una historia familiar que podría servir de correlato de tantos hechos y noticias del pasado y del presente, sino que aporta el testimonio de una familia que existe y donde existe una verdadera victoria de esa integración, con conflictos internos como cualquier familia, según da cuenta también el libro, pero también con conflictos que cuando llegan los postres al final de una cena, refiero a un hecho final muy bien narrado en el libro, ya existe un clima de conciliación entre los miembros de la familia, entre las generaciones, entre las visiones políticas diferentes, entre los distintos puntos de vista sobre qué hacer y cómo ser judío y cómo incidir y comprender en el mundo árabe y la herencia árabe, que también forma parte de esta genealogía híbrida como la escritura en estos tiempos. Porque eso, cuando en la introducción el autor habla de su propósito de escribir una biografía novelada, ya aparece una propuesta que viene a encontrar un camino narrativo acorde con la envergadura y la complejidad de esta historia. Esta historia que lo ubica, y también él se ubica, en el trabajo de documentar, compilar, redactar y otras funciones que cumple con creces. Pero lo más importante, esta historia lo ubica en el lugar del escriba que traslada la escritura y enriquece con la escritura los registros de una realidad y todo aquello que los testimonios de Leila de tantos modos son y dictan. Por eso, además, cuando en el prólogo o en la introducción el autor refiere a aquel encuentro en la librería El Ateneo y luego en el prólogo en el epílogo, vuelve a referir ese hecho aparentemente extradiegético, o sea, por fuera de los contenidos de la narración, también el autor está narrando, está tensando y extendiendo las tramas de esta historia. Familiar, sí, definitivamente, pero también es una historia que atraviesa siglos, países, culturas, religiones, guerras, conflictos armados, dictaduras perdidas, democracias perdidas y recuperadas.
el surgimiento, el desarrollo, el florecer y el exterminio de instituciones, culturas, naciones, en fin. Esta historia de la historia narra y se narra como hasta el momento se ha constituido la historia universal en sus diferentes épocas y estadios, de cambios y saltos bruscos, de recirculaciones, de conflictos amargos, de estragos, de enaltecimientos, de escalabros, de sabores y sinsabores, pero sobre todo con la historia personal de tantos hombres y mujeres que en esta familia aparecen con nombres propios y proponen una biografía personal, una biografía familiar, pero también, y lo más importante, una biografía representativa de una noción del mundo. Por eso, finalmente, no desentona y son muy necesarios todos los pasajes de esta narración donde el autor documenta con nombres propios datos, lugares y hechos concretos. Por ejemplo, no podríamos leer de otro modo, más claro, más justo y más preciso esta historia familiar sin mencionar con nombres propios los campos de exterminio donde murieron familiares de los mencionados, referidos, queridos, y no podría ser de otro modo si no apareciera allí la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El barco San Luis, la cantidad de visas solicitadas y negadas en América, aquí, en este continente. Aquí, donde hay que hablar también, como menciona el libro, de Stalin, de los periodos de la dictadura de Batista y de Castro en Cuba, también cuando menciona otros lugares y ciudades que están referidos en los capítulos de la primera parte del libro. Cito algunos, ¿sí? Jabal Amel, ese gran pueblo maravilloso que es una y otra vez suscitado, Montevideo, Vilma, Esperanza, Beirut, New York, ¿sí? Cuando comienza la segunda parte del libro, en la página 168, para ser más preciso, es que comienza en verdad la porción, el espacio biográfico que corresponde a Leila, y es cuando, como lectores, pero esencialmente como humanos, comprendemos la complejidad y la envergadura de estos personajes. Sin esa parte esencial del libro, o sea, la primera, estaríamos leyendo una historia sin sus contextos, una historia sin todos los elementos que anteceden el proceso de investigación y el proceso de construcción del valor del relato profundo que aquí se representa. En este libro, está escrito desde una judeidad como la sensibilidad del Estado, de una sensibilidad interna y de pertinencia hacia los judíos y al judaísmo en todas sus manifestaciones. También es un libro escrito desde el judaísmo como religión, cultura, como reconocimiento y parte de un pueblo presente y ancestral. Y es un libro escrito que propone, no impone, una visión sionista como reconocimiento al derecho de la existencia y a los valores formidables del Estado de Israel. También es un libro que se ocupa de incluir lo aprobable y lo repudiable de la otra parte, de la parte negadora, la parte que se empeña en destruir la historia de la historia profunda que cuenta este libro. Pero lo más importante que deja esta historia es el poder de inclusión, de amalgamiento entre lo diverso, lo históricamente inconmensurable y hechos que de otro modo serían incompatibles. Esta biografía novelada no tergiversa ni evade los escollos históricos ni las encrucijadas de los tiempos pasados, actuales y presumiblemente futuros o venideros. En estos tiempos actuales, también de escrituras híbridas, Juan José Saer, un gran escritor argentino, católico y de procedencia familiar siria, en su reconocido ensayo El concepto de la ficción, 1989, dice lo siguiente: la verdad no es la contradicción de la ficción, y cuando optamos por la práctica de la ficción, no lo hacemos con el propósito turbio de tergiversar la verdad. No se escriben ficciones para eludir los rigores que exige la verdad. De ningún modo podríamos luego
de leer la carta escondida, dejar de reconocer que esta narrativa no ficcional no pretende emular la ficción, sino que pretende extender el valor de la escritura y la legibilidad de la realidad y de lo verdadero como recursos expresivos que muchas veces vienen a expresar lo subjetivo, también potencian las posibilidades de expresar las complejidades de las tramas humanas. Esas tramas humanas que no deben reducirse, sino manifestarse en toda su extensión y complejidad, como magníficamente lo hizo el autor de este libro, y que cumple también con aquel pedido caracterizador que hizo Saer de la novela contemporánea. Cito: la novela contemporánea debe ser una epopeya subjetiva en la que el autor pide permiso para tratar el universo a su manera. Y Julián lo hizo con todos estos personajes reales y recreados, efectivamente lo hizo, con todo lo que este libro, como biografía colectiva y novela polifónica de la realidad y sus complejidades, también nos acerca, nos manifiesta y nos constituye. Vale la pena que Leila contactara al autor. Acá refiero al final del libro, en una parte que no elimino el valor del argumento de la trama para los que no lo leyeron. Repito el final. Vale la pena que Leila contactara al autor, que se encontraran en la librería del Ateneo y que conversaran 2 horas. Julián ha escrito una epopeya subjetiva de personas de valores más que épicos, profundamente cívicos, más constructores de su destino que entregados a la falla trágica tradicional de la tragedia clásica. De manera, Leila, que valió la pena el libro, que es una carta colectiva, una carta completa y contundente, una carta que en este libro queda. Muchas gracias. Ante todo, muchísimas gracias a los amigos uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Gabriel, Juan, Erika y todos los involucrados, a la Universidad Ort, por supuesto, Nadia y todo su equipo. Un agradecimiento muy especial a René, verdaderamente por prestarse a leer una obra de un autor desconocido para él, una temática que quizás le era ajena, y hacerlo con responsabilidad, con compromiso y brindarnos esta presentación fenomenal, profunda y contundente. Y por supuesto, gracias de nuevo a ustedes por el interés y por acercarse a escucharnos y a escuchar una historia que realmente es muy peculiar. Mencionaba René a propósito de cómo se dio esta historia y quería relatar un poco eso también, es decir, no hablar solamente de la obra en sí, de su contenido, que algo obviamente voy a mencionar, sino especialmente de cómo llego yo a este texto, cómo me acerco a Uruguay, cómo viajo al Líbano, figurativamente, o a Israel o a Vilna, y a otros tantos lugares que están acá referenciados. Y esto ocurre cuando una mujer me transmite su inquietud de narrarme una historia. De narrarme una historia con la esperanza de que la conozca y escriba sobre esta historia. Y esto me representaba un desafío porque yo no soy novelista. Ahora supongo que al menos puedo decir que una novela he escrito. Pero ciertamente venía del ensayo, del análisis político, de manera que fui con cierta trepidación al encuentro, con mucha inquietud y con mucha humildad. Y a la vez interesado en tratar de escuchar y de ver qué estaba ocurriendo aquí y por qué alguien quería narrar esta historia. Y me reuní, como se menciona en la introducción de la obra y como René mencionaba, en Buenos Aires en una librería que es realmente muy bella. Fue un teatro, fue el Teatro Grand Splendid y fue reconvertido en librería. Y yo menciono que tras este encuentro que quedé verdaderamente conmovido y muy interesado en este relato, digamos,
sin connotación, ¿no? En el relato en sí. Y cómo cuando observaba este teatro pensé que se había desplegado una obra ante mí de alguna manera, porque esencialmente me habían presentado un guión con los personajes ya existentes, con el entramado creado, y uno tenía que, como un director de escena, desplegarlo. Pero la historia ya estaba, la historia existía. Y como René menciona, es una historia de un profundo valor cívico, de un profundo valor moral, de un profundo valor vivencial, y que de hecho es una historia de un carácter universal. Al hablar de su protagonista y de los personajes que le rodean, hablamos un poco de nosotros. Hablamos un poco de nosotros. Yo, de hecho, permíteme un segundito. De hecho, abro con una cita genérica que es general y que a partir de escuchar esta historia le he ganado mucho más aprecio al desafío y a la penuria de quienes están aquí, los emigrantes, los exiliados, los soñadores, los que buscan en vano o con acierto su lugar en el mundo. Que en última instancia es la búsqueda de todos nosotros. Nos desplacemos del Líbano a Uruguay, o de Argentina a Israel, o de Francia a Italia, es esencialmente una búsqueda fundamentalmente humana. Y esto es lo que más a mí me llegó de esta historia, de la protagonista y de los demás protagonistas, que la rodean, que la anteceden y que la suceden también. Y es la humanidad que caracteriza este episodio, esta saga, por así decir. Bueno, mi experiencia, al fin de cuentas, resultó muy estimulante, muy enriquecedora. Como mencionaba René, yo menciono en el epílogo que entrego el manuscrito y no me queda claro qué va a pasar. No me queda claro si a Leila, el personaje central, le va a gustar. Y naturalmente refleja una duda de un autor no novelista ingresando a un territorio creativo desconocido, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá del desafío literario, tenemos la carta escondida, tenemos al editor presente, le agradecemos que se haya acercado, Álvaro Rizzo. Y entonces sí contarles un poco de qué va esto. ¿Por qué se llama la carta escondida? René mencionaba el título y el subtítulo. El subtítulo le debo el favor a Álvaro porque cuando se entregó como la carta escondida a secas, me dijo, mirá, es muy genérico. Tenés que afinar un poco para que el lector entienda de qué va esto. Y René, sin conocer eso, celebró la decisión. Así que gracias, Álvaro. La carta escondida en realidad refiere a muchas cartas, no es una sola carta. Cuando lean la novela, como espero lo hagan, tengo un amigo que siempre me dice, Julián, tus libros los tengo todos en la mesita de luz. Y le digo, ¿lo estás leyendo? Me dice, no, para la pata floja que me... Les decía, es una historia que en la carta escondida reúne muchas cartas. Por un lado, y algo tengo que contar de la historia, pero esto no daña a la película. Es como hacer una crítica de una película comentando levemente los hechos. Es necesario para sustentar este discurso. Tenemos esencialmente 3 cartas. Hay una carta que un hermano sobreviviente del Holocausto le escribe a otro hermano. Este es un momento muy, muy doloroso del texto porque hay un hermano que busca contactar a un hermano que ha perdido en el Holocausto y se entera que está vivo, pero había una pelea previa entre ellos muy, muy, muy fuerte, muy desgarradora en lo sentimental que inhibe esta relación. Entonces, esta es una de las cartas que emerge en el texto. Hay una carta que un personaje que se llama Ali le da a otro que es Fawaz. Los dos son libaneses, los dos son parientes. Uno está en el Líbano, el otro está en Uruguay. Y le escribe, y es la carta que Leila va a observar de adolescente y decir, pero ¿por qué mi padre recibe cartas desde el Líbano, cartas en árabe? Y tirando de este ovillo es donde se revela todo un tapiz de una historia que es esencialmente la que revela la novela. Hay otra carta que es la carta que cierra de alguna manera el relato que René la mencionaba, que es la carta que Fawaz, el papá de Leila, le da a Leila,
en un bazar de Damasco con un mandato paternal específico. Esta no es una carta escondida, es una carta revelada, es una carta abierta, por así decir, que complementa y le da un cierre a esta famosa carta escondida que cuando lean van a tratar de determinar cuál es, pero sí es bueno que sepan que es un título general de muchas cartas, porque, como René mencionaba, hay capas en el relato y hay subtramas, y hay algunas situaciones que son evidentes y hay otras que no lo son tanto. Y esto por momentos fue una carambola, por momentos es deliberado. La literatura es así. Uno puede tener una intención determinada y escribir con cierta intención, pero lo que llega después al lector está en la cabeza del lector, en el corazón de cada lector. Un punto importante a marcar, René lo mencionaba, es la tensión y a la vez beneficio que hay entre la realidad y la ficción. Fernando Vallejo, por ejemplo, un autor muy importante de obras muy polémicas, y él mismo, un gran polemista, decía que él detesta el género de la biografía novelada. Y decía, lo considera un género miserable. Porque o me das los hechos o me das el cuentito, pero no me lo mezcles porque al final no sé dónde estoy parado, básicamente, ¿no? Y René plantea, citando a otro autor, que no, que la ficción de hecho puede asistir al esfuerzo de entender la realidad, a potenciar ese conocimiento. Y tenemos a novelistas de la talla de un León Uris, por ejemplo, y estoy seguro que lo menciono adrede porque muchos de nosotros nos introdujo al menos en Milá 18, una novela de León Uris cuando yo era adolescente, me relató la sublevación del gueto de Varsovia como ningún historiador podía haberlo hecho. Éxodo, la epopeya del nacimiento de Israel, León Uris lo relata de una manera que los libros académicos, obviamente tiene otro rigor, es otra categoría literaria, otra categoría historicista, pero te meten en la historia, en la parte emocional de la historia de una manera que los historiadores neutrales no podrían hacer por necesidad objetiva de ser fríos. De Howard Fast, Mis gloriosos hermanos, donde relata la resistencia hebrea al imperio griego un buen tiempo atrás. De manera que, bueno, hay muchísimos ejemplos que se pueden tomar de cómo la ficción contribuye al entendimiento de la realidad. Pero es cierto también que hay una tensión, porque uno tiene que ser, en este caso al menos, tenía que ser fiel a los hechos y a la vez ficcionalizarlos de un modo que ayuden a que el relato fluya. Y a la vez había otra necesidad acá, que era preservar el anonimato de los involucrados. Y acá hubo un desafío porque yo me reuní con Leila muchas veces, tuvimos entrevistas por Skype, en persona. El relato fue trasladado con los nombres reales y así fue escrito, y después se cambiaron previo a ir a impresión. Mi conexión emocional con todos ellos es con los primeros nombres, obviamente. Nombres como Fawaz, Ali, Leila. Son nombres más arbitrarios que ustedes van a tener una conexión específica porque son los que van a leer. De manera que también aquí hubo un elemento de ficcionalizar con el propósito de preservar una identidad. Y una identidad que conecta con lo esencial hoy del Medio Oriente y su geopolítica complicada, porque efectivamente Leila tiene parientes en el Líbano, algunos de los cuales, o uno por lo menos que conoce esta historia, otros que no, a pesar de que la reciben a ella y a su padre y a sus hermanos allí. En Leila hay una búsqueda existencial muy intensa y paradojal, porque ella quiere entender su pasado. Y por eso tira de esta carta y exige una explicación al padre, pero una vez que conoce ese pasado, queda agobiada por la incertidumbre del futuro. Una vez que viajó a este pasado y lo comprendió y lo internalizó, tiene una preocupación por qué va a pasar con las siguientes generaciones, qué van a hacer con esta historia. Estas familias tan alejadas geográficamente y sentimentalmente y simbólicamente, de hecho, además de culturalmente, de algún modo podrán seguir un camino común o quedan ya completamente desviadas. Y es un interrogante que la novela no pretende responder,
Busqué mayormente ser fiel al relato, ser honesto conmigo en cuanto a cómo describir hechos que uno puede estar de acuerdo con esos hechos o no estar de acuerdo. Y uno como autor tiene acá una responsabilidad muy singular, que es la de decir, frente a este hecho, no puedo tomar postura. No puedo tomar una opinión, la puedo tener, pero no la puedo reflejar. Y es un esfuerzo que se hace en materia de escritura de no contaminar inconscientemente, dentro de lo que uno puede manejar, los desenlaces que aquí se van dando. Hay una frase de Silvio Rodríguez en una de sus canciones, hablando de cubanos, hoy estamos en la onda, que dice: los hombres sin historia son la historia. Los hombres sin historia son la historia. Y creo que él está poniendo un énfasis precisamente en lo que a veces dejamos de lado. Historias que no son famosas, que quizás no son épicas, pero que son esenciales para la construcción de la historia, de nuestra historia compartida y en última instancia, todos nosotros, que somos estos hombres y mujeres, entre comillas, sin historia, ¿no? Sin la fama, pero que hacen a la historia, al fin de cuentas, en ese agregado final. Dentro de los temas que incorporé aquí, hay muchos elementos que son reales. Les advierto desde ya, van a leer partes vinculadas a la sublevación del gueto de Vilna y la represión nazi de esa sublevación y el tratamiento en los campos de exterminio y demás. Todo lo narrado ahí es verídico. Es decir, hay una ficcionalización, se van a dar cuenta, pero los nombres de los jerarcas nazis y las atrocidades que cometieron son verdaderas. Antes le mencionaba a René un ejemplo de un jerarca nazi que se llama Bruno Kittel, que está tocando el piano en el patio del gueto de Vilna, y se acerca un judío a pedirle algo, y él, sin dejar de tocar el piano con una mano, le dispara con la otra y lo mata. Esto no es ficción. Esto es verídico. Yo sé, el final del libro menciono en la sección créditos de dónde he tomado la información histórica ateniente. Lo relativo, por ejemplo, a las persecuciones contra el Comité Judío Antifascista en la Unión Soviética, un comité creado por Stalin para documentar las atrocidades de los nazis en Rusia, y luego cómo el propio Stalin se transforma en un antijudío feroz y lo desbanca y prohíbe las novelas de estos autores y los persigue. De nuevo, van a ver que hay partes que cuando narro que tal persona camina bajo la penumbra, eso van a entender que es ficción, pero los hechos narrados del hostigamiento antijudío del estalinismo son verídicos. Igualmente verídica es la historia del Líbano y la historia del Hezbollah, y hay una mención especial a un museo del Hezbollah, si pueden creer una cosa así, que me enteré gracias a Leila, a pesar de que me especializo en temas de Medio Oriente. Hay un museo que tiene el grupo Hezbollah en el sur del Líbano, donde presenta toda su narrativa desde una perspectiva heroica de cómo combate contra el enemigo sionista. Algo que a mí me conmovió en particular y decidí incorporarlo también es la carta final que escribe Eli Cohen, el célebre espía israelí en Damasco. La última carta, la que finalmente el régimen le autoriza a enviar a su mujer. Ese texto es real también, eso no está inventado, es de puño y letra lo que Eli Cohen escribe. De modo que acá mis vicios de historiador no quedaron fuera de la novela, naturalmente. Hubo un esfuerzo en preservar el corazón, el núcleo verídico de este relato, y una ficción que, como dice René, y a contrario de lo que dice Vallejo, no distorsione. Una ficción que contribuya a que esa verdad que ya existe nos llegue de una manera diferente. No a través de la frialdad del texto académico, sino a través de un relato humano y emocional. Un relato que, si yo escribiese un artículo sobre Eli Cohen, mi tono sería uno. Pero si estoy escribiendo una novela y relato el padecimiento de Eli Cohen, entonces es otro. Y espero que ustedes puedan apreciar la distinción que he intentado, me he esforzado en tratar de incorporar. Hay un
elemento de espejo también que busqué generar entre dos parejas de hermanos. Son por un lado Fawaz y Akram. Estos son dos hermanos libaneses que emigran a Montevideo y las dificultades que tienen de toparse con otro idioma, con otra cultura, con otro país, casi sin contactos. Tenían un pariente que los ayuda, pero hasta cierto punto, ya van a ver por qué. Y lo que pasa con ellos en la historia, que es, bueno, hay parte de ficción bastante exagerada, pero también el punto esencial no lo hay. Hay una diferencia filial muy profunda que tiene un espejo, según lo veo, con otros dos que se llaman Baruch y Efraim, que son estos dos sobrevivientes de Vilna, donde uno desde Nueva York quiere contactar a su hermano en Uruguay y este lo rechaza. En la historia real que a mí me han contado no fue exacto así, pero me pareció atinado presentarlo de esta manera porque ofrecía un espejo a cómo desde dos hermanos judíos y dos hermanos musulmanes, dos europeos occidentales y dos árabes libaneses, en última instancia tenían una experiencia de sufrimiento compartida. Y creo que en última instancia esto es lo que hace humano esencialmente a esta historia y que espero que, bueno, pueda tocar vuestros corazones como tocó el mío. Gracias. Bueno, algunos corremos con ventaja de haber leído el libro, pero hay preguntas básicas que seguramente René tiene sus preguntas de gran nivel. Yo voy a hacer las preguntas más básicas. Primero que nada, ¿por qué una señora uruguaya de origen judío, origen árabe, habla con un argentino? Digo, es verdad que te conocemos muchos, pero ¿por qué te parece a ti, Julián, que quiso hacerlo contigo? ¿Por mantener la confidencialidad y que nadie acá maneje los nombres reales? Sí, yo interpreto el asunto de lo ajeno como un atributo acá. No de un autor uruguayo que pudiera estar contaminado de la propia cultura uruguaya y que podría conocer inclusive a la persona, sino un externo verdaderamente ajeno al Uruguay y no afectado, y en consecuencia afectado para bien o para mal, pero condicionado por las disyuntivas o las restricciones, por así decir, intelectuales, si querés, que podría poner en una obra. Me parece que acá la necesidad de neutralidad de alguien absolutamente ajeno a la historia es crucial, ¿no? De cualquier manera es algo preguntarle a Leila, pero no van a poder saber quién es. Julián, hay otra razón muy importante, tu pericia, tu conocimiento, tu experiencia en la parte de la documentación, que para mí es fundamental en este libro. El tratamiento del tiempo en este libro, en la estructura capitular, no cede ni gana rápidamente la atención y la comprensión del lector simplemente por acomodarle los tiempos. No. Toma un personaje, toma una situación, lo desarrolla un periodo histórico determinado, lo narra a plenitud y corta, hace un corte, una elixir narrativa y pasa a otro, en otro momento. En la medida que se va tejiendo esa tela de araña, por decirlo con palabras mucho más sencillas, nos vamos dando cuenta como lectores cómo hay una relación múltiple que se va construyendo entre épocas, personajes, situaciones, y eso es la trama. Trama como tejido, narrativamente eso es trama. Y es lo que este libro articula muy bien. Entonces, quizás lo que yo quería preguntarte ahí es, ¿cómo hiciste para decidir esa estructura capitular, ¿no? Sobre todo desde la primera parte a la segunda, donde cuando uno va a leer la segunda parte, bueno, ya tiene no solamente un imaginario, sino un replanteo histórico que te permite entender el verdadero contenido biográfico de la segunda parte. Sin la primera parte, la segunda parte, que es más la narración biográfica, perdería todo el anclaje histórico que ya tenés para leer la segunda parte. O sea, leer los personajes dentro de la historia de la gran historia, esa que yo mencionaba. ¿Cómo hiciste para la estructura del libro? Sí, fundamentalmente no quería un relato lineal, un relato que
digamos, tradicionalmente empieza por un principio, se desarrolla y llega a un punto. La historia me fue relatada de esa manera y así la tuve que ordenar en mi cabeza para darle un sentido coherente. Pero me pareció que esa transposición lineal podía ser un poco lugar común, un poco agobiante para un lector que no tiene por qué identificarse en un principio con esta historia, ¿no? Es decir, acá uno puede decir, no estás relatando la historia de Madonna, que yo ya sé quién es y la admiro y quiero saber de ella. Es una historia que uno puede elegir no conocer. Entonces me pareció que era muy importante generar una narrativa atractiva. Y acá está, por un lado, la lógica de que la parte 2 es hija de la primera, como marcás, sin lugar a dudas. No se puede entender la historia de Leila y esta generación si no entendemos la historia de los padres, de los abuelos e incluso de personas que están relacionadas a ellos. Es decir, que además ese momento histórico es mucho más épico y epopéyico porque toca con holocaustos, sobrevivientes, escapatorias atroces, toca con el Líbano, con una nación muy distinta al Líbano de la primera mitad del siglo XX de lo que va a ser después en la actualidad. Un país buscando desesperadamente por estabilidad, teniendo el potencial de tenerla y trágicamente hundida en guerras civiles complicadas. De manera que la primera parte de algún modo es un tributo a nuestros antepasados. Es pagarle respetos, darle respetos a la generación que está detrás nuestro, recordarnos cómo llegaron los inmigrantes a Uruguay, América Latina en general. Yo en un momento hablo del caso del Saint Louis, un barco que es con judíos que escapan de la Alemania nazi y que es rechazado en todos los puertos de América Latina, ¿no? Es verdad que República Dominicana muestra cierta generosidad, pero esa es otra. Andate ese pasaje, por favor, porque ahí es muy interesante, digamos, cómo él hace un relevamiento histórico que está muy bien, de todas las peticiones de visas y las que realmente en verdad fueron concedidas, y cómo desde diferentes naciones con estructuras políticas diferentes o más o menos parecidas en algunos casos, realmente hubo como un pacto implícito de cómo evitar las entradas y cómo reducir al mínimo la cantidad de visas aceptadas y cómo, en fin, generar una situación de no compromiso ninguna con esas peticiones urgentes, ¿no? Además vos lo desglosás en varios años y realmente para mí fue una de las partes más conmovedoras del libro. La llené de observaciones, incluso de países que son se mencionan poco, y a veces en situaciones como esta tuvieron una actitud mucho más honorable, por decirlo en buenos términos, que otros, en fin. Sí, cómo no. Bueno, el caso del Saint Louis lo conocen, es un buque que buscaba traer refugiados judíos de Alemania y fue rechazado por todos los países de América Latina en los que buscó asilo, digamos, buscó amarrar puerto y fue retornado a Europa. Trágicamente, no fue un caso singular, hubo otros casos, tristemente. Este fue muy épico porque, bueno, nos toca a nosotros porque vino a América Latina, en una época en la que, por ejemplo, en Cuba, no estaba Fidel Castro, había un gobierno fascista. Cuesta creerlo, después uno asocia tanto a Cuba con régimen comunista que cuesta entenderlo, pero había manifestaciones fascistas y antisemitas profundas en contra del Saint Louis y de que los judíos llegaran allí, y no solo en Cuba, en un montón de lados. La Argentina de la que yo vengo, Juan Domingo Perón fue muy resistente también a dar lugar a los judíos, mientras que le abrió las puertas a los criminales de guerra nazis. De modo que este episodio y otros tantos capítulos te permiten introducirte en momentos históricos sin el agotamiento de la densidad del dato histórico, porque uno no está leyendo un tratado académico, pero sí con un rigor y a la vez con una, si me puedo autoadular, con cierta acción, con cierta dinámica, que creo yo el objetivo mío era tratar de que se entienda a nivel humano lo que estaba pasando.
es decir, la tragedia, porque ¿cómo llegamos al Saint Louis? Hablando de Rivka y Baruch, que son dos lituanos que se esconden en un granero cuando se da la ocupación nazi de Vilna y luego terminan fugados fantásticamente, en el caso de la novela, a través de Suecia y unos barcos con marineros nórdicos para finalmente llegar a América Latina. Pero cuando uno primero conoció a Rivka y a Baruch, y después lees que a gente como ellos fueron rechazados, entendés entonces que ya no es una estadística, estás hablando de Rivka y Baruch, a los que yo conozco, a ellos rechazaron. Y de esto un poco el esfuerzo literario, por así decirlo, consistió en eso, en que quede humanizado, quede puesto un rostro a la tragedia de los libaneses, de los lituanos, de los inmigrantes uruguayos, que la tuvieron que pelear en esta tierra hermosa que les abrió las puertas, pero que igualmente, bueno, hay desafíos de adaptación profundos, viniendo de lugares tan lejanos y demás. Tú estuviste explicando lo que quisiste que el lector entendiera, conociera, comprendiera. Y yo te hago otra pregunta. Primero te voy a explicar por qué te la hago. Porque de casualidad cayeron en mis manos unas cartas escritas desde Bergen-Belsen. Cayeron en mis manos porque estaban en Yiddish y la sobrina nieta que las encontró en el baúl de la abuela no sabía lo que decían ahí. Yo lo leí y me sentí, yo tengo que hacerlo conocer, pero por ellos, por los que escribieron esas cartas. Claro, después de casualidad conocí a un nieto de esas personas que escribieron las cartas desde Bergen-Belsen. Y yo me sentí, y eso es lo que te pregunto a ti, yo me sentí que la historia era mía, desde el momento en que no había persona viviente que la conociera. Y yo les debía el libro, que todavía no lo escribí, no importa, a los que las escribieron. Sin saber lo que estaba haciendo, no me puse a buscar la historia, y eso es lo que te pregunto a ti. Yo me puse a buscar entrevistas. Otra vez, relatos personales. No importa de quiénes ni de por qué estaban relacionados. Tú buscaste entrevistas, es decir, a mí lo que me ha pasado es que me he sentido tan conmovida por la historia que entiendo que se lo debo por rescatar un testimonio que quedó en un baúl de una abuela. Y no sé, digamos, en lo que estuviste hablando, no sé cómo te sentiste tú, dueño de la historia. Desde el momento que te la contaron, era tuya y estaba en tus manos publicarla, contársela a tus nietos o, no sé, o dejarla ahí archivada. Y mira que te estoy haciendo, discúlpame, una pregunta muy personal, pero lo llevo a lo que yo en este momento mismo sigo buscando entrevistas, no pretendí buscar la historia. Mira que yo estuve en Vilna y esta también estuvo, esta historia también tiene que ver con Vilna. Yo viví en Vilna un tiempo y es una ciudad casi bruja, en esos patios que entras de un lado y salís del otro. Pero te hago la pregunta a ti, como dueño de esa historia, porque no sé si, entre todas las cosas que me meto y los proyectos que hago y que escribo y las clases, esto se me atravesó ahí. Entrevistas yo no podía hacer porque había un deseo de la protagonista Leila de que esta historia su familia no la conociera. Es decir, no que se estaba relatando la historia. De manera que entrevistar a otros parientes no era una posibilidad. Era una comunicación muy privada, muy íntima entre la narradora y el autor. Y en base a esa narración es que yo armé los hechos de la historia real. Y uno puede decir, bueno, pero es subjetivo, quizás falta la perspectiva del padre, la del marido. Y no, justamente no, porque esto es un libro sobre ella fundamentalmente.
sobre, un poco conecta con lo que a vos te pasó. Vos recibís unas cartas o las encontrás y algo te pasa a vos. Ya no es tan relevante lo que le pasa a tu entorno, sino lo que te pasó a vos con esas cartas. Y esto nace, estas 300 páginas nacen de esa vocación, de narrar, de esa necesidad de entender su lugar en la propia historia, de poder comprender, porque cuando uno está metido en un episodio, digamos, uno lo vive con cierto mareo. Yo hoy venía del buquebús, les contaba a algunos aquí que hice 500 viajes a Montevideo, es la primera vez que me agarra la náusea, digamos, salteé el almuerzo, salteé la merienda, salteé todo, porque uno estando en el buque, las olas te van golpeando. Y si el oleaje es muy intenso, tu mareo va a ser mayor. Entonces, en última instancia, me parece a mí que esa es la virtud de esta narración, que lo que traslada es la tormenta interna de Leila y su vivencia personal y su búsqueda personal. Esto es una biografía, sí, pero novelada. Es decir, acá hay un elemento de subjetividad importante y creo que eso es lo que agranda a la novela. Por eso es muy importante marcar la diferencia de géneros. Yo vine a presentar aquí mismo un libro sobre Richard Wagner, donde era todo esencialmente histórico y académico, un ensayo exclusivamente basado en hechos fácticos. Puede haber alguna interpretación de análisis, pero si Wagner dijo no tal cosa, no está inventado, está ahí. Acá, como menciono, muchos elementos de historia son verídicos, la mayoría de hecho. Cuando narro las dificultades de publicar que tuvo Elie Wiesel, nada menos, que no le querían publicar su obra, nadie. Lo tenía recomendado y prologado por François Mauriac, un premio Nobel francés, la máxima autoridad de las letras francesas, y la sociedad, no solo francesa, internacional, no tenía interés en escuchar a un sobreviviente del Holocausto. Eso es real. Ahora, de nuevo, hay otras partes que no lo son. Acá, de nuevo, es el propio lector donde va a navegar a su criterio. Pero yo creo que si vos tenés esas cartas y te generaron esta inquietud afectiva, tenés que canalizarlas. Y coincido con vos, y en esto es un aplauso a Leila también, que ella no quedó simplemente en el plano de, uy, mira una carta de Beirut, ¿qué será? Realmente se esforzó en entender quién es ella, quién es su familia, de dónde viene. Y ese esfuerzo la lleva a un resultado muy concreto, porque conoce ese pasado, conecta con ese pasado, va a viajar varias veces al Líbano a conocer a su familia, ocultando su identidad judía. Pues no podés ir al Líbano y decir, Igati, acá estoy, llegué, con la banderita de Israel. Pero sí, también, reitero, con cierta angustia por qué pasa con las generaciones futuras, que conecta en un sentido muy existencial con qué pasa en el Medio Oriente, qué pasa entre los pueblos del Medio Oriente. Pero acá está centralizado en el anhelo específico de una persona. Así que esas cartas, darles lugar y hacerlas conocer, y que, bueno, puede ser, no tiene por qué ser un texto, puede ser legadas a un museo, pero que adquieran cierta visibilidad y cierto conocimiento es muy, muy importante. El valor que tiene en este libro, que es algo muy seductor, el vínculo que todos los personajes, ahora me sorprendió eso que les cambiaste el nombre, porque me había gustado ya con los nombres que tenía, todos son hijos de un padre y una madre, y padres o madres de otros más. Entonces, vas armando todo el árbol genealógico en la medida que avanza el libro y te lo vas componiendo, ¿verdad? Lo vas sintiendo. Entonces, no queda nadie desamparado. Entonces, una parte donde mencionás, por ejemplo, la situación de la soledad de Adán, ¿no? Detrás de Adán no hay nada, o sea, ¿sí? Pero de ahí en más siempre hay una estructura familiar. Entonces, eso es algo que devuelve el libro y ampara mucho a los personajes en esas situaciones profundas de desolación, ¿no? O sea, siempre hay un vínculo familiar, siempre sos hijo de
¿no? Un padre, una madre, tenés otros hermanos, entonces las familias se van constituyendo generacionalmente y el libro te hace leer eso, te hace leer familias o ciclos dentro de una familia. Entonces, es el vencimiento final de esa soledad iniciática adánica, ¿no? Es decir, detrás de Adán no hay nada. Después de él, bueno, hay toda una constitución familiar que se hace más fuerte entre los vivos, pero también entre los muertos, entre los aparecidos, conciliados, sobrevivientes, y entre los que desaparecen. Por eso, la existencia de un nombre, y eso está muy bien en el libro, que cada personaje tenga un nombre y que refiera a un padre, una madre, le da un nivel de vínculo con los otros, aun cuando el nombre lo hayas cambiado. Y esa es la constitución más importante de la realidad en el ámbito de lo familiar. Y eso está muy bien, eso impacta favorablemente. Quería, antes que nada, tengo curiosidad obviamente por leer el libro y quería hacer una referencia interesante, la opción, digamos, de hacer una novela donde se mezcla lo biográfico, porque todo escritor, obviamente usamos siempre algo biográfico al escribir. No podemos ser subjetivos, objetivos, somos siempre digamos, un componente subjetivo siempre va a haber. Respecto a lo que usted estaba diciendo, al tema de la familia y todo eso, es indudable, digamos, que somos construcciones porque no nacimos de un huevito. Entonces, esa construcción a la que usted se refiere, con todo respeto, de que hay padres, madres y todo lo demás, todo ese encuadre de familia, tiene mucho que ver y me parece que es algo sobreentendido de acuerdo a la forma en que él, digamos que Julián está explicando la situación, donde habla de hermanos, de viajes, de idas, de venidas, se entiende. Y creo que agregar más elementos a lo que hace al desarrollo de lo que es el relato del libro, le está robando ese misterio, ese encanto que a mí, como lectora que aún no le he leído, me quita esa magia que yo necesito para poder soñarme a cada personaje, para poder interpretar, y como dijo el autor, no es lo que el autor quiere decir, sino lo que cada quien va a interpretar según lo que yo sienta al leerlo. Entonces, yo elegiría que todos hagamos preguntas, las que queramos, pero no agregar más información. La información está escrita, lo que el autor haya querido decir. Todo lo demás va a partir de nosotros, pero no dar más material informativo de lo que el libro tiene. No sé, es mi idea, lo digo como escritora, perdón, y que he escrito, y aparte he escrito historias, justamente, que he tenido el privilegio de guerra, de antes de guerra, que las he recibido de mis abuelos propios, de protagonistas, y de mi madre, que vino de Polonia y se salvaron en el último barco que salió de Polonia en el año 38, y cuyo barco mellizo se hundió, el Formosa. Así que me siento identificada, pero también me gusta la magia que da la literatura, a no perderla. No, una observación. Dos cosas. Coincido, por supuesto, con lo que decís en cuanto a no quemar el final de la película. Les adelanto, igual que El asesino es el mayordomo, pero yo no, a la vez no creo que René haya traicionado eso. Yo no sentí que él haya violentado el misterio. Conozco la trama y te puedo asegurar, lo que René dijo no es muy revelador. Coincido, por supuesto, con tu planteo de que hay que tener mucho cuidado con esto. Es un desafío que tienen todos los críticos porque René es llamado a comentar una novela que se ha esforzado en leerla y que tiene que comentarla y no puede comentarla sin la base de la novela. No puede hablar de otra cosa, tiene que hablar de la carta escondida. Vos tenés obviamente el derecho como audiencia, y además estás en el doble rol de escritora, de decir, no me arruines la historia. Entonces hay una tensión que todos la tenemos. Yo igualmente creo en lo personal, cada uno la vive a su manera. Yo creo que René fue muy prolijo en eso, y yo veo el cuidado de no chispotear datos, ¿no? Pero insisto, busco conciliar dos hechos que me parece que están ahí presentes, y
Y de nuevo, por supuesto que hay partes que se tienen que comentar. Uno no puede analizar un texto sin hacer referencias a ese texto. Es inevitable. Una parte te va a tocar. Cuando uno lee crítica de cine, uno sabe. Yo, por ejemplo, en Buenos Aires está el diario La Nación. Mi crítico de cine favorito es Javier Portafous. Me parece fantástico porque nunca habla del contenido. Nunca. Es un genio. No sé cómo lo hace, pero no habla del contenido. Por el contrario, yo odiaba a uno que terminaron sacando por suerte. Yo no intervine en eso, pero fue una alegría. Por compasión no doy el nombre, pero realmente era... yo sabía que él... Dije, qué lástima que agarró este tipo esta película porque no lo puede leer. Pues viste que te ponen siempre la advertencia. Dicen spoiler alert en inglés. Te dicen, cuidado que se te viene, no sigas más. Él empezaba de entrada arruinándote la película. De manera que lo dejé de leer y dije, ojalá, tenía ganas de escribir la carta del lector para que lo echen, pero no lo hice porque digo, no, si lo llegan a echar, después quedo con la culpa de que un tipo perdió empleo por mí. Entonces dije, bueno, déjalo ahí, no lo leas y chau. Pero daba bronca, así que entiendo de lo que hablas. Pero de nuevo, yo creo que René fue, en mi lectura, impecable. O sea, y como conozco lo que está contenido acá, créeme, no te arruinó nada. No te arruinó. No, está bien, no le resta. No le resta. Vas a ver cuando la leas, que espero que lo hagas. Por supuesto, pero te puedo asegurar porque estoy en los dos lados. Escucho desde tu lado lo que él habla y además sé lo que yo escribí. Entonces, acá hubo un cuidado. No está en problema. En vos hubo una demanda. Alguien vino a demandarte que tú la escuches y escuches su historia. Bueno, para mí es una demanda. Demanda no es mala palabra, a lo cual es completamente distinto lo que plantea Raquel, lo que plantea Esther, porque esa demanda te exige a vos una sobriedad muy grande, una objetividad, si es posible, con comillas, y que por el tema te debe haber costado horrores, porque te metiste. Entonces, la polémica que se está desarrollando acá me parece que tiene que ver con, bueno, la mayoría no lo leímos, entonces no sabemos es decir, estamos payando así tranquilamente los que no lo leímos. Y me parece muy respetuoso lo que escuché de tu parte, el no meterte a opinar, sino armar ese puzzle que debe haber sido re complicado, doloroso, afectivamente tocante por la temática, porque no te estaba contando de los serbios y los ucranianos, digamos. Es decir, y bueno, te quería decir eso porque me da curiosidad y me parece importante, digamos, el trabajo que has hecho. Acá hay que tomar en cuenta que es una señora mayor, Leila, y que, no importa, pero digamos, si tiene hijos, que los hijos no saben nada de su vida, ¿verdad? Y entonces estamos frente a una novela que vale la pena leer. Desde el año 50 fui el pediatra de moda y además judío. Entonces hubo una inmigración muy importante de gente que había pasado, sobrevivientes de todos los modelos. Y algunos venían con unos hijitos y algunos venían con un cartel que habían pasado desde el horror a hacer alguna tarea vocacional en escuelitas en Italia. Venían con un cartelito que era mecánico o algo. Pero lo interesante, y mi aporte, es que yo hablaba hasta un poquito de Yiddish. Sobre todo entendía Yiddish. Entonces, fui un pediatra muy especial y además sabía no cobrar, porque en primeros tiempos no podían pagar, ¿no? Pero lo que me llamó la atención siempre fue el silencio. Nadie hablaba. Y yo a los hijos, que ahora después de los 50 años tienen 20, 30, me vienen a hablar, dice que los padres nunca le hablaron. En la línea de lo que se te está planteando, yo quiero hacerte una pregunta concreta, pero no tengo más remedio que hacer una introducción muy breve de una experiencia personal. Yo también escribí un libro de ese porte, se llama Marcados para Siempre, donde
se trató de novelizar el testimonio de un sobreviviente. Lo que a mí me pasó, porque aquí se escuchan experiencias diferentes, todas muy válidas, y comparto con el término demanda, que no solamente no es una mala palabra, sino el posicionar al que eventualmente decide ser escritor en un dilema. Por eso digo, no es una solicitud, es una demanda, es más fuerte que una solicitud. A mí me pasó que yo tenía, digámoslo bien prosaicamente, pero para que se comprenda, en las tripas las ganas de escribirlo y el temor de hacerlo por lo que pudiera ser herir sensibilidades humanas, que como bien dice José y sabemos todos, son de altísimo calibre las sensibilidades de toda esta gente que ha sobrevivido. Yo tampoco leí el libro, lo leeré, por supuesto, ya lo compré. Entonces me pasó algo que quiero saber si a ti te pasó, porque tú algo dijiste, pero no lo terminé de comprender. Cuando ya terminé el libro, me sobrevino otro temor. Y era el qué diría un lector sobreviviente, porque es un tema de la Shoah, qué diría un lector sobreviviente acerca de mi libro, donde me lo recriminase de alguna manera, yo directamente no lo publicaba. Entonces le pedí a otra persona que leyese este libro a los efectos de ver si, como sobreviviente que es esta otra persona, me lo aprobaba, entre comillas. Tú mencionaste, que no me quedó del todo claro si en el epílogo o algo, tuviste una conversación con este personaje de ese porte. Y yo te pregunto si no sentiste concretamente el temor final de cuando ya incluso estaba escrito, de no haber, absolutamente en forma involuntaria, haber tocado algún punto de la sensibilidad de esta gente que lo hubiese hecho sentirse incómoda. Esa experiencia personal quiero saber si la tuviste, porque algo de lo que dijiste no me quedó claro porque todavía no lo leí. No, me ven agarrar la última página y ya se empezaron a desesperar. La verdad me gustaría citar, pero bueno, me piden que no lo hago. Iba a citar, efectivamente, donde está escrito lo que vos decís. Yo menciono mi temor en el epílogo de que quizás hice un mal trabajo, quizás no logré, o sea, yo no lo digo como que yo, sino como que Leila, bueno, encargó una obra y ¿qué pasa después? ¿Te gusta la obra? ¿Está bien escrita la obra? ¿Refleja con fidelidad las sombras y las luces de esta historia? ¿Habla de la textura de los involucrados de manera genuina? ¿Entendió lo que le estuvo hablando un año y medio este tipo? Es decir, por supuesto, sí, yo viví todo el tiempo con esta aprensión. La virtud de la ficción corrige este contorno porque te da una libertad. Te da una libertad. En tu caso es una historia de un sobreviviente donde, bueno, no tenés mucho margen quizás. Puedes novelizar un poco, pero es una historia bien concreta, signada por mucho dolor, por sufrimientos y demás. Ya esos temas no pueden estar afuera de tu texto. Acá es una historia más variada, además. Cruza generaciones, cruza geografías, cruza épocas, cruza motivaciones. Yo creo que eso es lo que le da un aporte de riqueza especial. René lo mencionaba esto, el tema capitular de cómo volás un poco en el tiempo, esta decisión deliberada de saltear. Antes lo charlábamos, antes de que comenzara el panel, yo provoco bastante al lector, porque estoy hablando de Vilna y el siguiente capítulo estás 40 años después en otro país. Y en el siguiente capítulo volviste para atrás 20 años y la verdad que requiere que el lector, no es como en las películas que te ponen 20 años antes, 10 años después, en la actualidad. Tenés que esforzarte en seguir la obra. No es complicado, aclaro, no es nada, pero sí hay una especie de interpelación, de decir, mira, querés entender la historia, vas a tener que sentarte y leer y compenetrarte, porque no es una historia liviana. Entonces no podía haber un relato liviano. Aún así, el temor a reprobar el examen, en última instancia hablando de la demanda, quise aclarar simplemente, obvio que hay una demanda, hay una expectativa, pero quise marcar que yo tomé la decisión de involucrarme, no es que... Pero sí, por supuesto que está en... No, lo que digo, como hubo una demanda
aceptada, y claro, hay un desafío, si se quiere, más que una demanda, donde hay que satisfacerlo. Por supuesto que sí, desde ya. En este caso específicamente quedó muy potenciado, pero me ha pasado en muchos libros, donde uno lidia con un hecho histórico, y la verdad que también tenés que preguntarte, ¿estoy siendo fiel a esta historia? Aun si es un alegato, si es un ensayo político, aun si es una polémica que vos querés instalar, lo que sea, la fidelidad a la verdad es suprema. En una ficción inclusive también.